Nuestro siguiente invitado opera en la oficina número 218 de la Cámara de Diputados, desde donde procura hacer lo que él denomina, en palabras muy suyas, buena política. Me place recibir al diputado por el Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, con el aplauso de todos. Y tengo que aclarar, uno de los más valorados. Muchísimas gracias, Luz. Feliz de tenerte. ¿De dónde viene tu buena política? Bueno, como te iba comentando, yo vengo de una familia que aportó a la lucha por la democracia en el país. Mi abuelo fue uno de los expedicionarios de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Y mi papá quedó huérfano de padre con 6 años, porque estaba luchando para que en nuestro país todo el mundo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Del lado de mi madre también, mi abuelo fue torturado en la cárcel de la 40. Y aunque mis padres nunca han hecho vida política partidaria, yo siento que a mí y a mis hermanas siempre nos cultivaron la idea de lo valioso que es la democracia. Y desde pequeños siempre participábamos en los procesos electorales como voluntarios. Yo fui voluntario de participación ciudadana en el conteo de los votos y observando que todo transcurriera en orden en las elecciones. Y como que desde pequeño se me fue cultivando ese sentido de responsabilidad. Y por eso, bueno, desde muy joven fui participando en grupos juveniles, sociales, que luchaban por causas, desde las cuales fui entendiendo que la política era importante para que esas causas se conviertan en leyes que favorezcan al país. Te comentaba, fuera de récord, que yo veo un resurgir dentro de la juventud en la política, muy homologada quizás, y con desconocimiento de causa, y por eso te lo pregunto, con la época de los años 70, con la década de los 70. ¿Lo ves tú así? Yo creo que sí, que ha habido un redespertar de una generación que luego como quizá de un largo tiempo donde se sentían que estaban dormidas las generaciones y que se decía que los jóvenes eran apáticos a la política o que no les interesaba, que estaban en lo que ahora llamamos teteo, pero que antes no, se decía, bueno, que están en chercha o en pasarla bien. Yo me siento orgulloso de pertenecer a una generación que yo he visto desde hace más de una década en las calles. ¿Siente la nueva generación empatía con los políticos o han perdido la fe? De entrada, yo siento que hay un rechazo. Y es un rechazo que no es solamente de los jóvenes, es un rechazo general en la sociedad hacia los políticos y hacia la política. Pero también yo creo que precisamente las generaciones más jóvenes vienen comprendiendo la importancia de la política y cómo la política afecta su calidad de vida. Hay mucha gente que tiene esperanza en ti y en esa nueva generación, pero venimos de un sistema que está corrompido en sí mismo, que a veces hay compromisos incluso hasta de apoyo en campañas. ¿No temes tú decepcionar al pueblo, a la gente? Te mentiría si te digo que no he temido, pero por eso esa es una reafirmación que yo con mi equipo, que es un equipo de trabajo cada día, tenemos presente. Y yo justamente en la rendición de cuentas que hace poco hice en mi primer año como diputado, decía que nosotros tenemos un compromiso como generación de cambiar esa idea de que los políticos son vagos, son corruptos, de que a la política se va a cambiar de estatus social, porque desmontando esa idea podemos atraer a mucha gente buena a la participación política, y si la gente buena participa de la política, el país sale ganando. La República Dominicana va a tener personas mejor preparadas, con mejor formación. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Son vagos los diputados? ¿Se trabaja en el Congreso? Sí se trabaja, y yo doy fe de eso, pero la mayor parte del trabajo es en comisiones. Y te voy a decir algo, depende mucho de la vocación individual de cada legislador. Yo conozco muchos diputados en todas las bancadas que son muy responsables con su trabajo, pero por eso yo siempre digo, la ciudadanía tiene que ser vigilante y tiene que poner los ojos encima a sus representantes, porque así mismo pueden haber otros casos de algunos que no asuman con la misma responsabilidad su trabajo, y entonces el trabajo recae sobre lo que sí lo asumimos con responsabilidad, y ojalá los 190 tuviéramos con el mismo compromiso, trabajando a tiempo completo dentro del Congreso. ¿En qué proyecto legislativo estás trabajando? En muchos. Estoy trabajando en muchos. Recientemente estamos dando los toques finales a un proyecto de ley de teatro, porque es un compromiso que asumimos con el sector cultural. Eso me interesa muchísimo. Para promover e impulsar el desarrollo de proyectos artísticos y también la mejora de las condiciones de vida de quienes se dedican al teatro, que a veces no tienen las posibilidades la seguridad de un empleo formal y son artistas y el país necesita contar con esos artistas. Pero también estamos trabajando en un proyecto de ley
que permita crear un régimen de consecuencias para aquellos funcionarios públicos que no hacen su declaración jurada de bienes, que es uno de los mecanismos para poder luchar contra la corrupción. Y no hay un régimen de consecuencia para quienes son electos, sí para quienes son designados, pero para quienes son electos no. Me imagino que eso también lo manejan al dedillo, porque vienes del sector derecho. Sí, como abogado de formación, pues tenemos facilidad en esos temas. Bueno, hay muchos proyectos de ley. Viene un proyecto de ley de cambio climático, viene el proyecto de ley de aguas, he estado trabajando en el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, presido la comisión que está estudiando el proyecto de ley de referendo para que temas importantes se le pueda consultar al pueblo su opinión sobre esos temas. Y yo espero que eso ayude a mejorar la calidad de la democracia en el país. Hablaste hace unos minutos de los derechos humanos y te hemos visto que has sido de los pocos que has apoyado los derechos de la comunidad LGBT. Espérate. Q. ¿Por qué? ¿Piensas que ese sector todavía no está bien representado? Mira, yo creo que todas las personas son iguales en dignidad y en derechos. Y por lo tanto deben recibir los mismos derechos y la misma protección. Y no es un secreto que en la República Dominicana la comunidad LGBTQ es víctima de abusos, de discriminación, simplemente por pertenecer a ese colectivo. No es el único. Hay otros colectivos que también son víctimas de discriminación y que forman parte de nuestra atención. Por ejemplo, las personas que viven con diferentes tipos de discapacidad. ¿Cómo? ¿Qué te parece a ti el lenguaje inclusivo? Porque a mí me tiene divariando. Bueno, hay diferentes formas de lenguaje inclusivo. Yo por ejemplo, una vez recuerdo que yo estaba en una actividad de trabajo y una compañera me dijo que yo decía, compañeros, tal cosa. Y me decía, bueno, como tú no dijiste compañera, yo no me sentí que tú estabas refiriéndote a mí. Y entonces yo a partir de ahí dije, cónchale, ella se sintió excluida. Y yo a partir de ahí dije, bueno, yo trato de, en la medida de lo posible, sin complicar mucho la redacción de las oraciones, si puedo decir, digo compañeros y compañeras, amigos y amigas. Y eso es lenguaje inclusivo. Y yo trato, en la medida de que no me complique mi conversación, incluirlo, sin ser tampoco tan rígido con eso. El tema de la E yo no lo he incorporado. Yo respeto a cada quien si lo usa, entiendo la preocupación que hay con el tema de que nadie se quede fuera, pero siento que todo el mundo tiene que respetar cómo cada quien habla. Y a mí no me estresa cómo el otro habla, si lo usa o no lo usa. Yo simplemente entiendo que lo importante del lenguaje es poder comunicar. Como diputado y como ciudadano, puedes valorar el año y pico de gestión que tiene nuestro presidente. ¿Cuáles han sido las luces y cuáles han sido las sombras, a tu juicio? Yo creo que el principal logro que puede exhibir esta gestión es los avances en tener una justicia más independiente. Se percibe un ministerio público con mayor capacidad de accionar, encabezado por una mujer que tiene el respeto de la sociedad, que tiene el reconocimiento, que es doña Miriam Germán, la magistrada Miriam, que todo el mundo sabe que, bueno, eso genera confianza. Hay en algunos aspectos en los que yo siento que se está pareciendo mucho a sus antecesores y se tienen que cuidar, y lo digo como voz de alerta, en algunos temas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la publicidad, la propaganda gubernamental. O sea, vemos una propaganda que parece como de campaña. Yo pienso que la propaganda, la publicidad gubernamental debe ir orientada a dos aspectos: informar y educar. Son algunos de los detalles que me llegan a la cabeza que son oportunidades de mejora que tiene este gobierno. También se ha hablado mucho de la inseguridad ciudadana y de la ola que arropa, de criminalidad que arropa las calles de la República Dominicana. Incluso creo que esta semana había un video de un supuesto ladrón que sale expresándose diciendo que supuestamente pagaba peaje a la policía. Eso es gravísimo, porque eso es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo en el país y que todo el mundo es como un secreto a voces, pero no se toma el toro por los cuernos para combatir esa complicidad que se ha demostrado cada vez que hay un caso sonoro de criminalidad en el país que sale en la prensa. Siempre cuando se investigan a sus culpables hay vínculos con agentes policiales o militares. Entonces tú dices, bueno, pero está permeado y el crimen llega a esos estamentos y eso es grave, porque quienes tienen que protegernos son cómplices de quienes generan la criminalidad. Eso se tiene que abordar de muchas maneras. Hay medidas paliativas que se toman cuando hay un auge de criminalidad, pero también yo pienso que nos tenemos que enfocar en el mediano y en el largo plazo, sin descuidar las medidas paliativas del momento. Y en el mediano y en el largo plazo, la República Dominicana, para poder superar esos altos niveles de delincuencia,
tiene que combatir la desigualdad social, tiene que combatir la pobreza, tiene que mejorar la calidad de la educación. Me llama muchísimo la atención el exceso de conocimiento que manejas, de datos, y me llama más la atención aún preguntarte, ¿te da tiempo a ti para el teteo? Porque eres un hombre muy joven y hay derecho a relajarse. A veces me hace falta. En estos días alguien me decía, coche, pero saca tiempo para divertirte. Sí, yo también. Por ejemplo, el fin de semana pasado fue muy intenso con actividades sábado, domingo, pero el domingo en la noche pude juntarme con algunos amigos, con algunas amigas y tomar. Sí, porque que tú seas político no quiere decir que tú no puedas gozar. Claro, y a mí me gusta bailar, a mí me gusta. Bueno, yo fui recientemente a la zona colonial. Y tuve un viernes en la noche y después de 1 año y medio en pandemia me dio mucho gusto poder bailar salsa, bailar... ¿Qué música escuchas? Un poco de todo. Te digo, me gusta la salsa, me gusta el merengue de Juan Luis Guerra, me encanta, pero también me gusta música con contenido social como Pedro Guerra, como Calle 13, Residente ahora. Pero a mí me gustaría preguntarte qué tú opinas de la nueva canción de Toquicha y de Rosalía, Linda. Yo la vi, vi el video. Uno tiene que estar al día de lo que se está oyendo. ¿Qué opinas? Bueno, yo entiendo que eso es parte de la expresión cultural del país. Y al que no le guste, que no la escuche. Y a quien le guste, que la disfrute. Me encantó. Conocerte más de cerca, conversar contigo y que puedas llevarle a todo el público de Noche de Luz tus propuestas. Muchísimas gracias a ti, Luz, por la oportunidad. Para mí ha sido un gran placer. Que sea la primera de muchas. Que así sea. A ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. Pero sí crees en el amor y te gustaría volver a enamorarte. ¿Tú eres fogosa? ¿Cómo? Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena imitación. Para darme cuenta solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana,